Ok, entonces tengan todos una cordial bienvenida a este encuentro. Este encuentro en la noche de hoy tiene un objetivo principal y es precisamente iniciar el desarrollo de la fase número 2 de nuestro programa de formación. Y digo que iniciar porque si bien es cierto, se aperturó desde el pasado 28 de septiembre, pues el objetivo en la sesión de hoy es poderles mostrar su contenido y cómo este va a ser llevado a cabo a lo largo del tiempo establecido. Entonces, nuevamente les doy la bienvenida a los que se van conectando y a los que nos van a ver posteriormente por el retorno. Entonces, voy a iniciar compartiendo pantalla para que ustedes tengan conocimiento de la agenda del día. Ok. Entonces, espera que actualice. Ok. Entonces, hoy 2 de agosto que nos reunimos, pues el objetivo es darle apertura a la fase de planeación de nuestro programa de formación. Acabamos de finalizar el pasado 27 de julio la fase 1, que era de análisis, donde debimos haber desarrollado una serie de competencias de contabilidad, de emprendimiento, de inglés y de las TIC, ¿verdad? Algunas de ellas ya se han estado evaluando. Ustedes harán seguimiento, cualquier novedad me lo estarán informando. Y posteriormente, pues compartirles la agenda del día. En la agenda del día tengo establecido el saludo de bienvenida que ya lo hicimos, socializar con ustedes el cronograma de la fase de planeación, la guía de aprendizaje, las evidencias que tenemos específicamente dentro de la competencia de contabilidad, hacer un recorrido por la plataforma para que ustedes puedan validar los anexos que tenemos para esta segunda fase, para que ustedes puedan construir o ir estudiando previamente lo que está establecido dentro de la guía de aprendizaje. El espacio de recomendaciones varias, dudas e inquietudes. Entonces, dentro del desarrollo de la agenda tenemos el cronograma y para mí es muy importante compartirles ese cronograma porque desde ya ustedes se van a agendar y van a establecer, ya vivimos la primera experiencia que fue la fase de análisis, la fase número 1, y esa fase de análisis número 1 nos va a permitir tener un poco, digámoslo así, de mayor claridad sobre el desarrollo de las evidencias. Entonces, teniendo en cuenta ello, pues esta fase inició el pasado 28 de julio y finaliza el próximo 15 de octubre. Es la fecha de finalización. Dentro de esta fase, nuevamente trabajamos en la competencia de inglés y en esta oportunidad seguimos con 3 evidencias para esa competencia de inglés. Tenemos la competencia de comunicación y en esa estaremos trabajando con una nueva instructora que se llama Kelly Said. Para esa competencia tenemos 2 evidencias. Luego tenemos la competencia de contabilidad y esta competencia de contabilidad también tiene 3 evidencias. Y por último no tenemos la competencia de matemáticas. Esta competencia de matemáticas tiene 4 evidencias. Esa será la competencia de matemáticas. Y tenemos la competencia de derechos fundamentales para el trabajo, que en total tienen 12 evidencias. Con esa competencia de derechos fundamentales para el trabajo estaremos finalizando el mes de agosto, programando. Con esa competencia tendremos varias intervenciones. La instructora en cada sesión les dará la orientación de lo que deben ir construyendo. Fase a fase, ella les va estableciendo para que, digámoslo así,
las intervenciones que ella realice sean propositivas. Ella les da, ustedes van entregando y así van trabajando de manera paulatina hasta que por allá, una vez finalice el 15 de octubre, pues ustedes puedan construir la totalidad de las evidencias. Específicamente hablo de esa competencia al tener tantas evidencias allí. Entonces, ese es el contenido de nuestra segunda fase, ¿verdad? En esta segunda fase se vincula el derecho fundamental para el trabajo, se vincula la competencia de matemáticas, se vincula la competencia de comunicación. Serán las competencias adicionales porque inglés y contabilidad pues ya lo habíamos trabajado en la fase de análisis y lo seguiremos trabajando en las demás fases pendientes. De acuerdo a ello, la guía de aprendizaje pues tiene allí establecidas las competencias. Tenemos entonces la competencia técnica, que sería la de contabilidad. Las claves tenemos la de inglés y la de comunicación, comunicación y matemáticas. Y las transversales tenemos derechos fundamentales para el trabajo. Entonces, con esas 5 competencias, estamos trabajando esta segunda fase de formación. Dentro de las técnicas seguimos evaluando 2 resultados para esta segunda fase. Para el caso de inglés estaremos evaluando 3 resultados más. Para el caso de comunicación estaremos evaluando 4 resultados. La competencia de matemática evalúa 4 resultados. Y la competencia transversal, que es el tema de derechos fundamentales para el trabajo, evalúa 4 resultados más. Esos son todos los resultados que estaríamos trabajando durante el desarrollo de esta segunda fase. Tenemos mucho tiempo y por eso les mencionaba que era necesario que empezáramos desde ya a realizar la planeación de lo que se viene. 2 evidencias de derechos fundamentales para el trabajo, 3 de contabilidad, 3 de inglés, 4 de matemáticas y 2 evidencias de comunicación. Esas son en total las evidencias planeadas. En la noche de hoy me compete trabajar con ustedes y socializar con ustedes las competencias pues, de contabilidad, que son el área que yo lidero. Y dentro de esas competencias, como se los mostraba ahorita en el cronograma, pues tenemos 3 evidencias. Una primera evidencia, tenemos un cuestionario que ya enseguida les muestro en la plataforma dónde está y demás. La segunda evidencia es un cuadro comparativo y la tercera evidencia sigue el taller de SIGO, ¿verdad? Con las mismas características de lo que hicimos en el proceso de análisis, solo que acá pues tenemos unos registros diferentes, unas transacciones diferentes. Tenemos que hacer unos pequeños, y digo pequeño porque no hay que hacer parámetros como lo que hicimos inicialmente, pero hay que hacer unos respectivos movimientos dentro del sistema. Entonces, esas son las orientaciones que tiene la guía, o las, digámoslo así, las evidencias que tiene la guía de aprendizaje. Ahora bien, observemos las orientaciones que tenemos para ello. Entonces, recordemos que nuestra competencia finaliza en el código 3022 y aquí nos hacen el preámbulo de los materiales de apoyo que tenemos y demás. Y la primera evidencia de la cual se nos hace mención es el cuestionario. Entonces, para desarrollar ese cuestionario, la guía de aprendizaje me hace énfasis de que el material para el desarrollo de esa evidencia será la temática de efectivo y equivalente de efectivo. Ahí me está haciendo énfasis. Me está haciendo énfasis también en el documento de apoyo de matemáticas financieras, en el documento de apoyo de propiedades, planta y equipos, propiedades de inversión
activos mantenidos para la venta y activos intangibles. Entonces, eso es lo que me indica la guía de aprendizaje. Hola, ¿sí me pueden escuchar bien? Sí, señora. Sí, sí, señora. Permítanme un segundo que me estaba entrando una llamada. Yo bloqueo esto para que no me vuelvan a marcar. Por eso le preguntaba. Ok. Ok. Ok, perfecto. Entonces, les decía que ahí están. Entonces, ¿cómo encontramos este material de apoyo que nos hace énfasis este cuestionario? Lo encontramos todo en la plataforma. Entonces, me voy a dirigir hacia ella. Entonces, en la plataforma, ubico su ficha. Vamos a esperar que les cargue a ustedes el programa. Y como siempre, al igual que en la fase anterior, lo vamos a encontrar en el contenido del curso. Recordemos que en el contenido del curso encontramos toda la información con respecto al programa. Ya a partir del 28 de julio, ya nos aparecía activa la fase 2, que es la fase de planeación. Entonces ahí tenemos la fase 2 de planeación, tenemos la actividad de proyecto y en la actividad de proyecto 3 tenemos el material de formación. En ese material de formación, pues tenemos los documentos de estudio, tanto para las demás competencias como para la de contabilidad, pero específicamente la guía me hace énfasis sobre el material de manejo efectivo y equivalente, fundamentos de matemática, me habla de reconocimiento de propiedades, planta y equipos y activos intangibles. Entonces son 1, 2, 3, 4 documentos que tenemos aquí disponible en la plataforma y que la guía me hace énfasis sobre ellos para dar respuesta a el cuestionario. Ok, entonces esos serían los 4 documentos para desarrollar el cuestionario. ¿Dónde encontramos el cuestionario? El cuestionario aparece en una pestaña diferente a evidencias. Entonces aquí en las pestañas en las pestañas naranja me aparece una que se llama evaluaciones. En evaluaciones, ustedes encontrarán allí los cuestionarios disponibles. Para esta fase número 2, tenemos un cuestionario para matemáticas, uno para contabilidad y otro para inglés. Es importante que tengamos presente los códigos de las pruebas. Entonces, el cuestionario que le compete al área de contabilidad termina en la 3022. Entonces, ahí tenemos el cuestionario de contabilidad. Entonces, ese cuestionario, cuando ustedes le digan ver evaluación, ese cuestionario pues le va a indicar las directrices que tenemos para ellos, el número de preguntas que tienen allí, son 20 preguntas que ustedes van a responder, tienen máximo 2 horas para responder ese cuestionario, es de selección múltiple y les repito, la temática está dada aquí, efectivo y equivalente, matemáticas financieras,
propiedades, planta y equipos, propiedades de inversión, activos mantenidos para la venta y activos intangibles, que se resumen en 4 materiales interactivos. Entonces, es sumamente importante que ustedes lo revisen para que puedan dar respuesta a esa primera evidencia de contabilidad, que sería ese cuestionario. Por otro lado, y siguiendo con las orientaciones que tenemos en la guía de aprendizaje, tenemos un cuadro comparativo de instrumentos financieros. Entonces, esta evidencia, tenemos el esquema dentro de la guía de aprendizaje o dentro del material de apoyo. Entonces, aquí me habla de que debo tener en cuenta el anexo número 11. ¿Cuál es el anexo número 11 y dónde lo encuentro? El anexo número 11 lo vamos a encontrar en la carpeta de guía de aprendizaje. En la carpeta de guía de aprendizaje vamos a encontrar el documento que termina en 3022 y allí vamos a encontrar las evidencias de contabilidad. En esas evidencias, ahí está el cuestionario, está el cuadro comparativo y se me va a activar este botón naranja que tiene el anexo número 11. Lo voy a descargar. En este documento que me genera que tengo allí de la plataforma, vamos a construir esa evidencia. El documento tiene lo que requiere más bien y las características y demás que debemos diligenciar. Entonces, dentro del documento, me indica o me da una relación de clases de cuentas y ahí están descritas para que yo dé su definición, sus características, ejemplo, cómo es su medición inicial, cómo es su medición posterior, si es una cuenta de activo, pasivo o patrimonio. Esta es la evidencia número 2. Esto es lo que vamos a diligenciar. El anexo 11 me da todas las orientaciones de preguntas que debemos consultar o estudiar para darle respuesta a ese anexo número 11. Entonces, teniendo en cuenta eso, yo en ese anexo número 11, pues lo que debo hacer, de acuerdo a las orientaciones de la guía de aprendizaje, es estudiar el documento que se llama Reconocimiento y Medición de los Instrumentos Financieros, ¿verdad? Ahí me está hablando, haga un cuadro comparativo de instrumentos financieros, pero la guía me dice, estudie ese material que está allí y luego con ese material usted va a dar respuesta a ese cuadro comparativo. Entonces, ese material, al igual que los anteriores, lo vamos a encontrar en material de formación. Y allí debajito de los que habíamos revisado ahorita para el cuestionario, encontramos reconocimiento y medición de los instrumentos financieros. Ahí vamos a encontrar ese material interactivo y con ese material interactivo, vuelvo y repito, daremos respuesta a ese cuadro. ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta? Todo claro, profe. Ok, muchísimas gracias por responder. Entonces, ya tenemos la segunda evidencia. ¿Qué nos pide la guía para la tercera y última evidencia de contabilidad? Para la tercera y última evidencia de contabilidad, aquí haciendo el mismo recorrido, tenemos el anexo número 12. De ese me habla la guía de aprendizaje cuando me habla del taller sobre hechos económicos. Entonces, ese taller sobre hechos económicos me habla del anexo número 12. ¿Qué es el anexo número 12? El anexo número 12 es el taller que vamos a desarrollar en sí. Entonces, en este anexo número 12,
tenemos, al igual que lo que teníamos en la primera fase, un documento guía con todas las orientaciones paso a paso de lo que vamos a construir en el sistema. Ya este anexo para nosotros en este punto no es ajeno, ¿verdad? Ya lo conocemos. Para esta segunda fase tenemos menos páginas que desarrollar, pero al inicio tenemos algunos parámetros, ¿verdad? De acuerdo a las necesidades que se van dando o a la medida que vayamos avanzando, pues debemos irle cargando más cositas al sistema, aparte de los registros contables. Entonces, para este taller número 2, lo que debemos hacer es los mismos parámetros, ¿verdad? Aquí me empezamos a hablar de activos fijos. El sistema me explica cómo crearlos, me da todas las orientaciones de cómo se hace en el sistema, ¿verdad? Y por allá lo último, después de que finalizan los parámetros, es que tenemos nuestro taller de registros contables. En ese taller de registros contables, pues vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en la primera fase. Desarrollamos en el sistema y desarrollamos los documentos en un Excel o en un PDF, ¿verdad? Lo importante es que tengamos el registro que cargamos al sistema versus el registro o la elaboración del documento en las plantillas que tenemos. ¿Cuáles son esas plantillas, profe? Las plantillas son las que utilizamos para desarrollar el primer taller, donde teníamos un Excel con un recibo de caja, con un comprobante de consignación, con una factura de venta. Ese mismo documento nos va a servir para desarrollar esta segunda fase. El objetivo en esta segunda fase es conocer o hacer un recorrido por todas las clases de activos. Activos de efectivo y equivalente, cuentas por cobrar, anticipos de impuestos, inventario, las propiedades planta y equipos, las propiedades de inversión y los demás activos que están allí relacionados dentro de el material de apoyo. Es eso lo que vamos a construir dentro de esta segunda fase. Y aquí sí soy toda oídos y pensaría que a este punto podríamos tener alguna pregunta. Ustedes me indican, por favor, si tienen alguna duda. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Buenas noches, profe. Hola, buenas noches. Profe, yo sí tengo una duda. Es que pues ya yo revisé un poco la plataforma y en la primera guía dice descargar anexos del 1 al 10. ¿Esos anexos son para desarrollarlos o son ejemplos para nosotros? Esos anexos son para ejemplos, son plantillas de ejemplos para ustedes. Entonces, todos esos anexos que me mencionas, y vamos a mostrar aquí dónde están, todos esos anexos que me mencionan los vamos a encontrar en la carpeta de guía de aprendizaje, y gracias por hacerme el recorderis. En esa carpeta de guía de aprendizaje tenemos la primera pestaña para acceder a la guía de aprendizaje, que fue el documento que les mostré ahorita, donde están todas las orientaciones de lo que vamos a desarrollar, ¿verdad? Esta es la guía de aprendizaje. Pero adicional a eso tenemos 10 anexos, como la compañera menciona. Esos 10 anexos son una carpeta completa y permítanme, ya les muestro, con todos estos documentos que están aquí. Entonces tenemos unos ejemplos para el manejo de efectivo y equivalentes, tenemos unos formatos o unas plantillas del Excel para hacerlos, con los ejemplos,
tenemos para manejo de caja menor con ejemplos de contabilización, de arqueo de caja menor, de reembolso de caja menor. Allí están los ejemplos y también tienen plantillas en blanco para que ustedes puedan ejercitar. Porque en el taller número 2 vamos a trabajar estas cuentas que les mencionaba ahorita, las del activo. Todas estas cuentas de activo, efectivo, cuenta por cobrar, inventario y demás. Entonces, O sea, profe, que trabajamos con el Excel del anexo número 12, ¿cierto? Y ahí lo vamos desarrollando. van a trabajar, pero en el Excel, el anexo número 12 no es un Excel. El anexo número 12 es el taller donde están todos los registros que vamos a hacer en esta segunda fase. Es que la verdad no me acuerdo cuál es, pero yo sé que es el 11 o el 12, entonces debe ser el 11, profe. ¿Pero te refieres al taller de SIGO? Sí, al taller pues que se hace en SIGO y en Excel. Entonces, si este es el taller donde nos dicen los ejercicios, entonces el número 11 es el con el que vamos a trabajar, así como hicimos en la fase 1. Exacto. Pero acá no está cargado la plantilla. ¿Dónde tenemos la plantilla? El anexo número 12 es el taller, ¿verdad? Donde están los registros contables, donde dice que vamos a digitar, qué vamos a hacer en SIGO, las orientaciones y los pantallazos de SIGO para poderlo hacer en el sistema. Ese es el anexo número 12. El anexo número 11 es este cuadro, que es la evidencia número 2, que se llama cuadro comparativo de instrumentos financieros. Entonces nosotros vamos a diligenciar el documento al que te refieres, donde están los documentos contables, los soportes, lo vamos a encontrar en la misma fase 1. Ese no ha cambiado de lugar. Ese lo vamos a encontrar solo allí. Entonces yo en la fase 1, en la evidencia de contabilidad, recordemos, ese archivo, ese anexo número 7, que es este, lo vamos a necesitar para las 4 fases de formación. Ya estamos en la segunda y todavía lo seguimos utilizando. Entonces, este documento en Excel es el que tiene las plantillas de las cuales me preguntabas, que creo que es a eso lo que te refieres. Sí, profe, Y porque es que pues ahí sí me confundí. ¿Te confundiste en qué? En que pues lo que estuve leyendo habían unos activos intangibles y tangibles y cuando nos dice que pues vamos a utilizar esta plantilla, entonces ahí sí me quedé yo, pero ¿cómo la vamos a utilizar? O todavía pues no he leído más a profundidad pues el taller o la guía para lograr pues comprenderlo como toda la información. Es eso, profe, que tengo todavía como lagunas mentales allí. Sí, lo que pasa es que en este taller número 2, al igual que en el primero, vamos a hacer el registro en el sistema, luego elaboramos el documento y tenemos las dos. Y hablo de la tercera evidencia. La tercera evidencia es el taller de contabilidad, digámoslo así. Ese taller de contabilidad, recuerden que siempre vamos a utilizar SIGO y vamos a elaborar los soportes. Todos esos anexos que tú mencionaste ahorita, que son estos cuadritos en Excel, son puros ejemplos y material de estudio. De hecho, mucho de ese material les sirve a ustedes hasta para estudiar en otro lado, para sus empresas si están desarrollando, porque son plantillas, ¿verdad? Para que ustedes conozcan cómo se hace una plantilla de caja menor. Entonces ahí hay unos modelos, un modelo de un arqueo y demás. Entonces, eso es lo que hay en el anexo del 1 al 10.
Son puras plantillas y ejercicios de casos prácticos que la plataforma les suministra como ejemplo para que cuando ustedes vayan a elaborar el taller de SIGO, ustedes tengan allí todos los ejemplos y se puedan guiar y realizar la transacción que tienen o el registro contable que tienen en el anexo. Y no sé si allí te ayuda a aclarar más la inquietud o si te confundí más. No, profe, ya sí me quedó clara la información, porque pues es un tema que particularmente me gustó mucho, entonces vi todos sus anexos y me confundí, dije, ¿será que es que tenemos que desarrollarlos todos por No, aparte o son ejercicios para nosotros para ir practicando? Entonces ya entendí pues cuál es la dinámica de lo que se quiere. es correcto. De hecho, aquí en esta parte, y estoy en el anexo número 2, y qué bueno que todos lo descarguen y lo puedan revisar. Aquí tenemos los ejemplos del cheque, cómo se elabora el cheque, cómo se elabora el comprobante de ingreso, cómo se hace la contabilización. Todo lo tenemos allí. Entonces, esto que está allí, cómo se constituye un fondo de caja menor, todo eso que está allí son documentos y materiales de estudio para ustedes. Lo que tenemos que hacer en SIGO, en su gran mayoría, yo diría que más del 90% los tienen en esos casos prácticos. Solo que cambia el nombre, cambian los valores, ¿verdad? En algunos casos pueden cambiar algunas cuentas. Yo aquí tengo papelería, ya tengo elementos de aseo, pero en su estructura como tal es muy similar. Entonces, esos anexos son buenísimos, buenísimos, porque seguramente ustedes a futuro seguirán estudiando o llegarán a una empresa a trabajar en el área contable y sé que les servirá de muchísimo apoyo. De hecho, les recomiendo que sean tan organizados con el tema que puedan tener toda esa información guardada porque les garantizo que les será demasiado útil para ustedes. No sé si los demás compañeros tengan alguna pregunta hasta aquí. Hola, Paola, buenas noches. Hola, profe, buenas noches. Profe, yo no entiendo, pues, tú sabes que estoy en la fase de análisis, lo que hay que hacer en sí. Bueno, yo Paola, se te fue el audio, Paola. No te escuchamos. Paola, te alcancé a escuchar que tenía dudas con respecto al taller, que estaba en la fase de análisis, que no tenías claro lo que ibas a desarrollar de esa fase. Como sé que tiene mucho ruido de fondo, te agradezco me indiques si es eso, lo puedes escribir en el chat para poder responder tu pregunta. Sí, profe, sí, señora. O sea, yo no entiendo cuáles son los datos que hay que ingresar a SIGO. Tú dejas el Word donde ahí se muestra el paso a paso cómo se maneja SIGO, ¿cierto? Y dejas el Excel, que es el mismo que estabas mostrando ahora, pero yo lo que no entiendo, cuáles son los datos que hay que meter a SIGO. Bueno, Paola, como tú misma lo dices, aquí está el paso a paso de cómo se maneja SIGO. ¿Qué datos voy a ingresar a SIGO? Aquí me va dando toda la información de cómo voy a hacer todos los procesos en SIGO. ¿Qué es lo que vamos a hacer en SIGO? Aquí empieza, creo que es por aquí, donde está la creación de la empresa.
Entonces empezamos, ay, perdón, estoy abriendo el que no es. Sí, permítanme y me cambio, que abrí el que no es porque tú me preguntas por el de análisis. Entonces, aquí como usted lo indica, pues tienes, todo esto es información de qué sigo, para qué sirve sigo, y por qué sigo es la maravilla, por qué sigo funciona, cuáles son las bondades de sigo, ¿verdad? Y cada una de sus pestañas y demás. ¿A partir de qué momento empezamos nosotros a cargar información, Paola? Aquí el mismo sistema nos lo está indicando, la misma, perdón, el mismo anexo número 6. Entonces, aquí, después de llenar los datos, debes dar clic en guardar y actualizar datos. Entonces, en este campo, él me está indicando que debemos, lo primero que vamos a hacer es que crear a la empresa. Entonces, a partir de la página 14, él te va a indicar que debes crear el perfil de la organización y vas leyendo cómo se da el paso a paso y aquí están los datos que vas a crear. Esta es nuestra empresa se llama Tecnicentro del Oriente, así se llama nuestra empresa y estas son todas las características que debe tener la creación de esa empresa. Me dice aquí que debes crearla, que es una empresa, que es una persona jurídica, que tiene NIF, la dirección y todo lo demás. Luego vas continuando y te va a indicar que debes incluir un logo, ¿verdad? E incluir el logo y la información del contador. Entonces aquí te indica cómo lo vas a hacer. Entonces vea, váyase a configuración, que es la ruedita dentada, váyase a usuarios y demás, y él te va mostrando cómo hacerlo. Luego te dice, vea, ahora vamos a crear las cuentas contables. Vamos a crearlas. Si bien es cierto, aquí no tenemos un listado propio de cuentas contables, lo que nos indica el parámetro o la información inicial es que todas las cuentas deben de estar a nivel de auxiliares. ¿Cómo sé yo cuál es el nivel de auxiliar? Y era lo que les explicaba en algún momento. El PUT digital me indica la estructura y de hecho el material de apoyo también lo indica. Entonces aquí me dice, vea, si tiene un dígito es una clase, si tiene 2 dígitos es un grupo, si tiene 4 dígitos es una cuenta y si tiene 6 dígitos es subcuenta, pero si tiene más de 6 dígitos ya será un auxiliar. Entonces lo que nos pide el sistema en esas primeras páginas es que todas las cuentas deben estar a nivel de auxiliares. Entonces, ejemplo de ello. Y me vas indicando, Paola, si hasta aquí me vas entendiendo, si te voy dando mayor claridad a tu pregunta. Sí, profe, ya voy entendiendo. Ok. Entonces voy a tomar esta como ejemplo. Y me voy a ir específicamente a ese parámetro de cuentas, que es el que no tiene nada. Mira que aquí me indica creación, entonces me dice, váyase a configuración. Entonces estoy en sigo, me voy a configuración. Luego el documento me dice, váyase a transacciones, catálogo, cuenta, ¿verdad? Cuenta contable. Entonces le digo así, transacciones, catálogo, cuenta contable. Ahí estoy. Él me va dando el paso a paso. Y le digo crear. Es lo que me dijo, lo que me dice el sistema y ahí está. Entonces, ¿qué es lo que me está pidiendo sigo para yo hacer los registros? Y eso está en la parte inicial. Entonces me dice que de cada cuenta o de cada numerito, mire lo que ahí está, la clase, el grupo, me dice que es del disponible, pero en el disponible yo tengo la caja, ahí aparece y mire que me va apareciendo la clasificación y dentro de la caja yo tengo, ¿qué tengo? Tengo su cuenta, y miren que ahí me van apareciendo y luego tengo también auxiliar. Él lo que me pide es que todo esté así,
¿verdad? A nivel de auxiliares. Ah, entonces tengo que hacer algo de caja general. No, ya está creado ahí. Entonces me voy para la siguiente, la 110510. Que tenga nivel de auxiliares. Profe, ya lo creé. Entonces, es eso lo que vamos a hacer. ¿Qué cuentas inicialmente vamos a trabajar? Normalmente todas las de activo. Esto que yo les estoy mostrando aquí, si nosotros lo estamos digitando, el sistema me permite crear. Entonces, si omití alguna, en el momento en que estemos cargando las transacciones, seguramente lo van a poder corregir o ajustar porque eran muchas, porque lo omití o demás. Todo lo tiene el sistema. Usted simplemente le va dando clic y él le va guardando lo que usted le indique. Y seguimos de esa manera, Paola, bajando a los demás parámetros. Entonces terminaste el catálogo de cuentas, mira lo que aquí te lo están explicando, lo que yo te estaba indicando. Y luego que hagas eso, te dice el sistema, haga ahora la creación de centros de costos. Y va a crear el de 1, el 01, que se llama oficina principal, el 02, que se llama punto de venta. Hiciste esto, sigues avanzando, ahora vas a crear las bodegas. Igual te da el paso a paso y sigues creando. Entonces ahora te dice, ve, ahora créeme las formas de pago. Ahí están y sigues avanzando. Luego te dice, créamelo ahora los terceros y te da el paso a paso y por acá abajito te da la lista de los terceros. Ahí están los terceros que debes crear. Y es que sigas una secuencia, Paola. Ahí están dados y aquí luego te dice, ahora vamos a crear los documentos. Ya creó usted los terceros, la bodega, los centros de costos. Vamos a crear los documentos. Y ahí está el paso a paso. Es eso lo que tenemos que hacer en sí, Paola. Lo primero que debes hacer es llegar a este nivel, finalizar todos los parámetros porque el primer nivel necesita que haga todos esos. ¿Qué transacciones no tienes clara? Y te pueda orientar en ello. Y no sé si allí respondí su pregunta. Hola, Paola, ¿sí me alcanzó a escuchar? Bueno, espero que sí. Los demás compañeros que están en sala, ¿alguna otra pregunta? Lanzo la pregunta para ustedes. ¿Cómo finalizaron ustedes esa primera fase? Y hablo exclusivamente de sí. ¿Logramos finalizarla? ¿No logramos hacerlo? ¿Ya estamos al día con eso? Hola, ¿sí me escuchan? Hola, hola. Profe, buenas noches. Buenas Profe, noches, sí. Cindy. Eh, Oh, Profe, sí, yo envío pues todas las evidencias, pero creo que la profesora de inglés no ha contestado, por lo menos las mías no aparecen todavía calificadas. ok, Cindy. Yo le Buenas. profe para que haga ese respectivo seguimiento. Gracias por informar. Buenas noches, Jessica, ¿me hablabas? Alguien por allá en el fondo habló y no sé si era con nosotros o no, o los demás compañeros que están conectados, alguna pregunta. ¿Alguna pregunta, muchachos? Los demás, ¿cómo nos fue con la primera fase? Hola, Paola. Los datos en el Excel, eso hay que llenarlos también. Esos son como muestras de, bueno, plantillas o algo así. O hay que llenar algo en ese Excel, donde están todas esas plantillas.
Sí, señora. Una vez usted finalice los parámetros, permítame le muestro. Por acá, cuando usted vaya llegando por acá al final, como en la página 48, 49, todos estos son parámetros. Cuando usted llegue por acá por la página, ya pasé, por aquí por la página 49, ahí hay algo que se llama aplicación de taller. Y en esa aplicación de taller hay una serie de movimientos y lo que nos dice el anexo número 6 es, señor aprendiz, usted deberá realizar el registro en SIGO y se va a este Excel, ¿verdad? Ubica el documento que usted considere que respalda esa transacción, lo vas a diligenciar y lo vas a adjuntar en la evidencia. Entonces, lo que te dice la guía es que debes entregar 2 archivos, máximo 2 archivos. Uno, con los pantallazos de lo que vas haciendo en SIGO. 2, con los documentos elaborados de acuerdo a las transacciones que están en ese anexo número 6. Entonces, si hay una venta o una factura, si hay un pago o un egreso, si recibimos dinero, un recibo de caja o comprobante de ingreso. Entonces, que usted vaya relacionando esas transacciones versus el documento que se requiere. Ok, profe, ya entendí. Ok, Paola, me alegra. De todas formas, tanto para usted como para sus compañeros, pues lo importante es que vayan aclarando las dudas que se les vaya surgiendo. Yo sé que este es el preámbulo, digámoslo así, de la fase número 2, pero es sumamente importante que ustedes lo vayan validando. Caterine, buenas noches, tiene la manito levantada, la escucho. Profesora, Sí. profe, ¿hubo la posibilidad de entregar ese taller de SIGO de la fase de análisis? Porque todavía no lo he terminado y apenas lo voy a subir hoy. Sí, Caterine. Él le queda con la entrega tardía, sí le va a registrar en su plataforma, pero sí te permite el envío. Vale, muchas gracias. Con todo gusto. Ok, chicos, para ir cerrando. Importante para tener en cuenta para la próxima sesión. Si usted lee los documentos de apoyo y se siente con plena claridad sobre lo que está allí, pues inicie presentando la prueba. Si tiene alguna pregunta con respecto, lo más factible es que la próxima semana nos volvamos a encontrar. Entonces, usted me consultará las dudas que tenga al respecto. Entonces nos reunimos, usted me va preguntando y con todo gusto les voy aclarando las dudas, porque recordemos que tenemos ya se me olvidó, tenemos hasta el 15 de octubre para desarrollar las evidencias de esta segunda fase. Entonces, si usted tiene preguntas, pues puede esperar, las aclara y presenta la prueba. Lo mismo pasa con la segunda evidencia, que es el cuadro comparativo. El cuadro comparativo tiene, digámoslo así, una serie de conceptos que se llaman instrumentos financieros, que es una conceptualización relativamente nueva que apareció con la norma internacional. Si usted tiene alguna pregunta con respecto a eso, pues lo va resaltando y me va consultando. La idea es que lean el material y que podamos interactuar la próxima semana con ese material y que le pueda servir. ¿Qué podemos adelantar lo que ya vamos al día? Aparte de las lecturas, en ese anexo número 12, para la segunda fase, tenemos unos parámetros por hacer. Creación de activos y otras cositas, eso lo pueden ir haciendo desde ya en el sistema. Lo pueden ir construyendo, lo pueden ir haciendo, que seguramente les va a favorecer
para que cuando empecemos a trabajar las transacciones, ustedes ya estén adelantaditos con eso. ¿Listo? Entonces, no sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Para qué creamos bodegas y centro de costos en Sigo? Las bodegas y los centros de costos se crean para separar algunos gastos dentro de la empresa. Ejemplo, más adelante en la guía número 3 vamos a trabajar lo que son las nóminas. Vamos a ver cómo se liquidan nóminas. Entonces, resulta que dentro del personal que tenga la empresa, puede tener un personal administrativo, ¿verdad? Y puede tener un personal que es comercial. Entonces, yo puedo separar cuál es el costo o el gasto del administrativo, cuál es el del comercial. Eso con los centros de costos. Entonces, le permite a la empresa tener informes con mayor detalle o separados. Pero solo sirve para la generación de informes. Por otro lado, tenemos lo que son las bodegas. Las bodegas, ¿para qué se utilizan dentro de una empresa comercial? Las bodegas las podemos utilizar para el manejo de los productos que son disponibles para la venta, como es el caso de nuestro taller, que son las llantas y el aceite, pero resulta que nosotros también tenemos otros productos que son de consumo, entonces yo puedo tener separado a través de 2 bodegas esos 2 productos. O, en su defecto, la empresa puede tener en una bodega los productos de llanta y en otra bodega los productos de el aceite. O cuando se manejan diversas bodegas, la empresa también lo puede manejar de manera separada. Es para ese tipo de situaciones se utilizan esas 2 características o parámetros que me mencionaste. Ah, gracias, profe. Es que sí, yo las creé, pero me quedó la duda como para qué servía cada una. Sí, de hecho, cuando ustedes hacen el registro, él por defecto lo va cargando en la principal. Entonces, él siempre lo va a cargar allí por defecto. Pero más adelante en la fase 4, cuando ustedes vayan a generar los informes, pues los informes le van a permitir descargar a ustedes por por el centro de costo 1, por el centro de costo 2, él les va a permitir generar ese tipo de reportes. Muchas gracias, profe. Con todo gusto. Ok, entonces les encargo esas 3 tareas. Primero, la lectura del material de apoyo que está allí para que aclaremos dudas en la próxima sesión y podamos interactuar. Segundo, presentar la prueba de conocimiento. Esa sería la primera evidencia que desarrollemos. Y tercero, iniciar los parámetros de SIG. Inicien a hacerle de a poquito así. Empiecen a hacerle todo lo que es parámetros para que cuando lleguemos al taller, que yo sé que me van a preguntar mucho, ya usted tenga todos sus parámetros listos y lo que se explique, pues usted inmediatamente lo empiece a ejecutar en el sistema. Entonces, aprovechemos porque obviamente vamos a estar con otros instructores realizando intervenciones para que ustedes obviamente puedan ir desarrollando poco a poco y no se les tome el tiempo para el desarrollo de las evidencias y las podamos ir haciendo de manera gradual. ¿Listo? Entonces, si no tenemos ninguna pregunta, doy por finalizada la sesión. No sin antes desearles una feliz noche, excusarme con ustedes porque anoche no pude estar, pero bueno, son cosas que salen de imprevisto y que obviamente a veces no podemos controlar. Entonces, una feliz noche para ustedes, un excelente fin de semana. Bendiciones para todos. Feliz noche, profe. Gracias, Muchas gracias, profe. profe. Con todo gusto, feliz noche.